Margarita era una mujer de casi 50 años. Su esposo había muerto 5 años atrás. Vivía sola en el Alto, y quienes la conocían cuentan que su mayor frustración fue nunca poder tener un hijo. Aquellos quienes la conocieron dicen que este dolor la llevó a aprender y a practicar la brujería. Y con esto fue que pudo embarazarse para tener un hijo. Muchos lo tomaban a broma. Decían que había encontrado a alguien que le hiciera el favor. Pero otros, muy pocos, la veían con recelo, ya que en poco tiempo su fama de bruja se hizo muy conocida por estos lados. En su embarazo no permitió que nadie fuera a verla. Algunos hasta llegaron a creer que era un problema psicológico y que en su vientre solo tenía trapos viejos amarrados, que quería sentirse embarazada. Pero todo esto se desmintió cuando a los pocos meses mandó llamar a Eulalia, la partera. En aquel momento un chico fue quien la llamó y créanme, se encargó de que todos supiéramos lo que había pasado en casa de doña Margarita. Había sido un parto normal, un niño sano y fuerte, al cual Margarita contempló en medio de lágrimas, las cuales no eran de felicidad, sino más bien de tristeza, ya que se dice que cuando aquel bebé lloró por primera vez, un temblor sacudió la casa, mientras que en el bosque se escuchó un bufido el cual hizo que Eulalia, la partera, saliera corriendo de ahí, ya que según ella, ese niño era el mismísimo demonio. Durante mucho tiempo nadie más volvió por ahí, ya que en las noches algunas veces se escuchaba el llanto del niño, y en otras, las más desconcertantes, una risa infantil mezclada con ese bufido atronador en lo alto del bosque. Cuando aquel niño cumplió 1 año, Eulalia subió a aquella casa, ya que era una costumbre que la partera sería quien debía darle el primer regalo de cumpleaños. Pero lo que aquella mujer vio ahí sería una noticia que dejaría a todo el pueblo aterrado, ya que según Eulalia, aquel era un niño como tal, pero de acuerdo a su descripción, el bebé tenía cola y pezuñas, además de que ya caminaba, pero lo hacía en 4 patas, tal cual como un perro o una cabra. Eulalia cuenta que ante su reacción Margarita la miró con tristeza y le dijo: esto es lo que pasa por querer jugar a ser Dios y por tener tratos con el diablo. Aquella mujer no pudo más, y después de ver aquello, de escuchar esas palabras, corrió camino abajo, asegurando que en aquel lugar se encontraba el verdadero hijo del diablo. Años después Margarita murió. Familiares y las autoridades la encontraron a los 3 días de su muerte. Pero de aquel hijo nunca se supo nada. Los días pasaron y poco a poco el pueblo se fue llenando de leyendas, ya que algunos aseguraban que a aquel ser se le podía ver en el bosque corriendo en 4 patas, razón suficiente para que varios leñadores jamás volvieran al bosque, ya que era sabido que ahí vivía el hijo del diablo. En aquellos días yo tendría 15 años. Mi familia era bastante unida y solíamos celebrar todas las festividades del pueblo. Muy pronto llegó diciembre y con esto el invierno. Ese año recuerdo muy bien que mataron en casa un cerdo para celebrar la Navidad. Y algo que era muy popular en aquel entonces era cocinarlos quemándolos entre helechos.
Sin embargo, esa era una costumbre muy popular en todo el pueblo. Por lo cual rápidamente las especias, frutas y demás alimentos utilizados en la tradicional cena rápidamente se agotaban en todas partes. Y el helecho no era la excepción. Casi en ningún lugar se podía encontrar aquella hierba, a excepción del alto en aquella parte del bosque, precisamente donde se encontraba la casa de doña Margarita. Debo aclarar que en casa todos tenían una obligación, una tarea específica, y ese año, la mía, era la de conseguir aquellos helechos. Recuerdo que esa semana subí al bosque a las 10 de la mañana, y claramente subí temprano, porque sentía temor de estar solo por ahí. Yo tenía mucho tiempo sin subir por aquel lugar, y todo se veía muy cambiado. La casa de doña Margarita estaba en ruinas, y los herederos, al parecer, no solían frecuentar aquel lugar. Al llegar comencé a rodear la propiedad, y afortunadamente, en pocos minutos pude encontrarme con infinidad de helechos por todas partes. Pensé que estaba de suerte, ya que muy pronto volvería a casa. Así que sin pensarlo me agaché a cortar las primeras ramas, cuando de pronto sentí que algo raro pasaba a mis espaldas. De inmediato volteé a ver, pero para mi sorpresa no había nadie. Además de que algo había cambiado, ya que repentinamente la vieja casa de doña Margarita había desaparecido por completo. Me encontraba en un lugar completamente distinto, y el paisaje para mí era absolutamente desconocido. Miré a todas partes tratando de ubicarme, pero no había nada, ni un rastro, nada que se pareciera al camino por donde yo había llegado. Y para mi desesperación, todo lo que me rodeaba eran simplemente montones de matorrales de helecho. Algo desconcertado comencé a caminar sin una dirección clara. No sabía ni imaginaba qué era lo que estaba ocurriendo. Y créanme, no era algo de mi mente, sino que aquello definitivamente era cosa del demonio. Continué avanzando. Di unos pasos, unos cuantos metros, y fue entonces cuando pude escuchar aquello. Se trataba de una risa macabra. Una risa que no llegaba de ningún lugar en específico, pero que estoy seguro podía escucharse en toda la montaña. Aquella risa era insoportable. Su tono era macabro, inhumano, depresivo. Llegó un momento en que no pude más, y me dejé caer de rodillas para después llevarme las manos a los oídos. Aquella risa no solo era tenebrosa, sino que su agudeza hacía daño a mis oídos. La aguanté por unos cuantos minutos, y no sé cómo, pero llegó un momento en que me puse de pie, y con las manos en los oídos, huí corriendo de ahí, corriendo sin un rumbo específico. A mi alrededor todo eran plantas de helecho. Corría desesperado intentando escapar, pero a mi entender, yo simplemente no lograba avanzar nada. Todo era ir por lugares iguales. Corrí por mucho tiempo, hasta que mi cuerpo no pudo más, y terminé tirado en el suelo. Aquella risa iba subiendo su volumen. Claramente se acercaba hacia mí, y yo esperaba lo peor: que aquel demonio me atacara, que aquel ser simplemente viniera por mí. Pero de pronto, de la nada,
algo completamente diferente comenzó a suceder. Aquella risa dejó de sonar y de pronto pude sentir una sensación diferente. En ese momento abrí los ojos, retiré las manos de mis oídos y lentamente miré a mi alrededor. Aquel bosque había cambiado de nuevo. La casa de doña Margarita había vuelto. No podía entenderlo. Podría haber sido una alucinación. Sin embargo, mi ropa estaba empapada en sudor, mis pantalones llenos de lodo, mis zapatos a punto de desbaratarse. Y además, ahí mismo, contrario a lo que había visto al llegar, simplemente no había rastro alguno de una sola planta de aquellos vastos matorrales de lecho. Estaba muy desconcertado. Pero el miedo en mi cuerpo era mayor que mi cansancio. Así que sin dudarlo, comencé a correr cuesta abajo hasta no estar a salvo en las orillas del pueblo. Tardé muy poco en salir de ahí. Y justo cuando mis pies pisaron el camino de regreso, un fuerte bufido y tenebroso hizo temblar la tierra. Sacudiendo los árboles en todo el lugar. Nunca más volví a pasar por ahí. Y tardé mucho en contar aquella experiencia. Y no fue sino hasta meses más tarde que al platicarlo con un tío lejano, este me aclaró qué era lo que había sucedido. Aquel tío me comentó que era una suerte que yo aún estuviera vivo en casa, porque aquel suceso no era más que un simple juego del hijo del diablo, quien por estar tan solo simplemente intentaba divertirse. Pero dada su naturaleza de haberlo querido, nunca me hubiera dejado salir de ahí. Así ha sido aquel lugar por varios años. Muchos niños y leñadores jamás han vuelto de ahí. Y quienes sabemos, lo advertimos a aquellos que intentan adentrarse. Sin embargo, y para su mala suerte, siempre existirá alguien que sin saberlo, lamentablemente entrará ahí, para por pura diversión del hijo del diablo, nunca volver a salir. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.